Yo quiero iniciar un pequeño resumen de lo que el viernes hablábamos y les daba a conocer a los hermanos que estuvieron presentes. Lo primero a entender, amados hermanos, antes de entrar a los principios que Dios quiere enseñarnos para este nuevo año que Dios nos permite, lo primero a entender es que si hemos llegado al final de una jornada de 365 días, amados hermanos, no ha sido por nuestro propio esfuerzo o nuestro propio mérito. Si hemos llegado al final de una jornada de 365 días, no ha sido por nuestro propio esfuerzo ni nuestro propio mérito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es necesario reconocer, amados hermanos, que ha sido únicamente por la misericordia de Dios y no podemos jactarnos en nuestras propias fuerzas. Yo les decía el viernes que nosotros somos tan frágiles que una gripe nos tumba en la cama y nos hace sentir que nos morimos. Así de frágiles somos, aun cuando nos sentimos fuertes y sentimos que podemos ganarnos el mundo. Pero la realidad es que si hemos llegado hasta este momento, amados hermanos, hasta este minuto, no es por nuestra capacidad ni por nuestros propios méritos, ha sido porque Dios nos ha sostenido. La palabra de Dios dice en Lamentaciones 3, 22 y 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La palabra de Dios nos establece que porque su misericordia no ha decaído, nuevas son cada mañana. Esta mañana que usted se levantó, esta mañana que usted pudo abrir los ojos, era Dios diciéndole: te regalo una nueva mañana, te regalo un nuevo día. Tal vez muchos aquí olvidamos a la hora de abrir nuestros ojos decirle: gracias, Señor, porque es por tu misericordia que estoy despertando en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos levantamos corriendo al baño, corriendo a la comida, corriendo al café, corriendo por el pan, corriendo por los hijos, peleando con la esposa, discutiendo con los... no, aquí nadie pelea, ¿verdad? Perdón, me equivoqué, eso no... Gritándole a los hijos, tampoco, ¿verdad? Aquí puro Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Puro monje tibetano, aquí nadie. Paz, híjole. Pero ¿cuántos de nosotros esta mañana no trajimos a nuestra mente esta realidad? ¿Cuántos de nosotros olvidamos esta verdad tan esencial, tan primordial? Encuentro otra palabra para decirla, un principio que debería de ser una norma de vida, una forma de vida para nosotros como cristianos. El cada mañana, lo primero que deberíamos hacer sea darle gracias a Dios, porque al final no importa, amado hermano, si tienes 10 años de edad, tienes 80 años de edad, pero si pudiste abrir los ojos esta mañana fue porque Dios te permitió abrirlos. Y lo menos que debe salir de nuestros labios es un gloria al Señor, un gracias a Dios, un decirle: reconozco que es por ti que me he podido despertar esta mañana, porque nueva es cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y lo primero a entender, amados hermanos, es que si estamos aquí, si pudimos ver una mañana, una nueva mañana, fue y es únicamente por la misericordia de Dios, porque a Él le plació traerte hasta este punto de tu vida. A Él le plació darte un nuevo inicio, un nuevo año, un nuevo comienzo. Siempre que algo inicia es porque algo termina. Es porque nosotros tenemos que aprender a decir adiós a un pasado para poder abrazar algo nuevo que Dios nos da. Cada día es un nuevo comienzo.
Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos brinda, amados hermanos. Pero ¿por qué Dios nos brinda oportunidades? ¿Por qué Dios nos ha permitido a nosotros? Hay personas, amados hermanos, estadísticamente, según el Departamento de Salud y una estadística que hicieron, se dice, en los años sin pandemia, que regularmente o diariamente mueren 150,000 personas solamente en el área de los Estados Unidos. Esa estadística fue antes de la pandemia. Hoy con pandemia esos números se han elevado. Pero antes de la pandemia la estadística decía que por día 150,000 personas solo dentro de los Estados Unidos pierden la vida. Y entre ellos van niños, adolescentes, ancianos, cristianos, no cristianos, ateos. Al final, muchas personas no han podido llegar hasta este momento donde usted y yo estamos. Y usted y yo estamos aquí porque la misericordia de Dios se extendió para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para el esposo, la esposa, nuestros esposos dije, ¿verdad? Para su esposo, mujer, y para nuestra esposa. Pero ¿por qué Dios nos ha permitido llegar hasta este momento? Niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, ¿por qué Dios nos ha permitido un nuevo empezar? ¿Por qué Dios nos ha traído hasta el inicio de un nuevo año? Y la respuesta, amados hermanos, está en Génesis capítulo 1, verso 1. Dice el primer verso del primer libro que lleva como nombre Génesis, que significa principio o inicio. Dios dice, en el principio, Dios. ¿Por qué Dios nos permite llegar a inicios? ¿Por qué Dios nos permite tener nuevas oportunidades? ¿Por qué Dios expresa su misericordia dándonos oportunidades para un nuevo comienzo? Para decir borrón y cuenta nueva, te doy una nueva oportunidad. Ahí en el primer versículo de la Biblia, en el libro que lleva ese nombre, inicios, beginnings, Génesis, inicio, Dios empieza diciendo, en el principio creó Dios. En otras palabras, el propósito por el cual Dios nos permite tener nuevos comienzos es para que nosotros tomemos la decisión de ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Porque todo comienzo, todo nuevo comienzo en la vida del cristiano tiene que empezar con Dios por delante. Tiene que ser en el principio del año 2022. Dios me dio otra oportunidad. Dios, en el principio, Dios. ¿Qué fue lo primero que usted puso? Porque hasta fecha ya llevamos 2 días del año nuevo. ¿Cuál fue la palabra que no encontrábamos hoy en la oficina? Mike. ¿Cuál fue la resolución? La primera resolución que usted dijo, este año va a ser. ¿Cuál fue la primera resolución que vino a su mente? Creo que no estaría errado si pienso que no fue decir poner a Dios como primer lugar en mi corazón. Pero Dios nos dice en su palabra desde el principio, desde que Él empezó a inspirar a los escritores, los inspiró a decir, en el principio creó Dios. Porque Él siempre quiere tener el primer lugar,
cuando nos da una nueva oportunidad. Siempre. ¿Y por qué es importante, amados hermanos, darle a Dios el primer lugar? Poner a Dios desde el principio. Porque también ahí en Génesis verso 2 dice que la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Porque la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Por qué es importante darle a Dios el primer lugar cuando nos brinda una nueva oportunidad? ¿Por qué es importante? Porque cada vez que decimos adiós a algo viejo, amados hermanos, yo le aseguro que lo viejo ha dejado o un desorden, o un vacío, o nos ha dejado hundido en tinieblas de confusión y no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Mucho más ahora, amados hermanos, con este mundo, como estamos en caos, en donde el caos está por todas partes, en donde la desesperanza abunda en los corazones, en donde la desolación, la tristeza, la depresión está alrededor del mundo. Por eso es esencial que nosotros como cristianos pongamos a Dios en primer lugar en nuestros corazones, especialmente en un inicio de año, en una nueva oportunidad que Dios nos da. Porque si hay vacío, amados hermanos, Dios puede y quiere llenar ese vacío en nuestros corazones. Si no hay orden en nuestras vidas, Dios quiere traer orden en nuestra vida espiritual, emocional y física. Dios quiere ordenar nuestras vidas. Por eso Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Él quiere ser el primero en nuestros corazones. Antes, ¿cuál fue la palabra? De cualquier resolución. Oh, este año voy a viajar. Este año voy a ir a París, a Londres, a España. Este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Este año voy a conseguir ganar más. Este año voy a conseguir el mejor trabajo, que no hay nada de malo con eso. Pero olvidamos lo más importante y lo esencial. Que Dios quiere ser el primero en nuestras vidas para traer orden a nuestras vidas, para llenar el vacío que todo este caos alrededor del mundo quiere hacer en nuestro corazón, y para poder quitar toda tiniebla de confusión y de temor en nuestras vidas. Cuando Él es el primero en nuestros corazones, amados hermanos, cuando Él es el primero en nuestros corazones, dice el verso 3 de Génesis: entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz, y separó la luz de las tinieblas. Entonces, ¿cuándo? Una vez que Dios estableció, desde el principio yo soy el primero. En el principio yo tengo que ser el primero. Yo tengo que tener el primer lugar. Yo tengo que tener la prioridad. Porque no es hasta que Él tiene la prioridad, entonces Él habla y las cosas suceden. Y la luz viene a ser. Y las tinieblas empiezan a huir. Y los vacíos empiezan a ser llenados. Y el desorden empieza a ser ordenado. No es hasta que Él tiene el primer lugar individualmente en mi corazón. No decirle al vecino, no decirle a la esposa, al esposo, al hijo, tienes que, no, yo tengo que verme al espejo y decirme a mí mismo: Carlos, necesitas poner a Dios en primer lugar en tu corazón, porque solo entonces, dice Dios, sea la luz. Hasta entonces se hará la luz y las tinieblas
El reino de las tinieblas que te acecha, que te está acechando para opacar la fe, para opacar la salvación, para llevarte a esos lugares oscuros de depresión y de tristeza, para llevarte a esos vacíos aun cuando tienes a Dios, para poner tu vida y tu familia en un caos y en un desorden. Es entonces que Dios habla y esas tinieblas tienen que huir. Ese vacío se tiene que llenar. Y tu familia se va a ordenar, pero porque tú y yo tenemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón. No se trata de decirle al vecino, no se trata de decirle a tu esposa, no se trata de decirle a tu esposo, no se trata de decirle a tu hijo, se trata de decirte a ti en el espejo, a esa persona que reflejas cada vez que te ves al espejo, decirle, tú tienes que poner a Dios en primer lugar en tu corazón. Aunque no diga amén. Porque muchas veces, amados hermanos, queremos recetarle a otros lo que nosotros no hacemos. Ojo que me estoy incluyendo. Muchas veces queremos recetarle a otros que hagan lo que ni yo estoy dispuesto a hacer. Quiero orden en el caos, pero no estoy dispuesto a poner a Dios en primer lugar en mi vida. Siento que camino divagando, confundido. Me siento vacío, pero no estoy dispuesto a poner a Dios en primer lugar en mi vida. Y Él no va a hablar sobre tu vida si no tiene el primer lugar en tu corazón. Él no va a hablar sobre tu vida si Él no tiene el primer lugar en tu corazón. Si hay algo que le está robando el primer lugar a Dios en tu corazón, Él no va a hablar sobre tu vida, porque la Biblia dice, entonces, cuando dejó en claro, yo soy el primero. Y en Apocalipsis dice, y yo soy el último, el alfa y el omega. En otras palabras, nuestra vida tiene que estar enfocada en Él, hermano. Entonces, dijo Dios, hágase la luz. Y el infierno empezó a temblar, y los demonios empiezan a correr, y la oscuridad empieza a retroceder. Tus enemigos empiezan a quedar avergonzados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, el cielo se abre y las tinieblas huyen, el infierno tiembla y tu familia se ordena, tu vacío se llena y las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios habla, dijo alguien, hasta el diablo obedece. Sí, algo así dice, ¿verdad? Que aquella mujer, aquella ancianita dice que oraba, Señor, no tengo comida, Señor. Y que la escuchó su vecino. Y dice, ya le voy a hacer una broma a esta anciana. Y dice que corrió a la tienda y le fue y compró despensas y le llevó bastantes cosas. Y le tocó la puerta y le dice, señora, aquí le mandan, aquí le traigo. Y le dice, ay, gracias, Señor, gracias. No, esto no es de Dios, esto es del diablo. Le dice el muchacho y le dice la señora, ay, gracias, Señor, porque cuando tú hablas hasta el diablo obedece. Pero tal vez te preguntas, ¿cómo sé si le estoy dando, si le he dado a Dios el primer lugar en mi corazón? ¿Cómo sé si Él tiene el primer lugar? ¿Cómo puedo identificar, tal vez de aquí, mañana, en un par de días? ¿Cómo puedo identificar que sí le estoy dando a Dios el primer lugar en mi corazón? ¿Cómo puedo yo saberlo? Para poder hacer el ajuste, porque todos hemos dicho, feliz año nuevo, próspero año nuevo, que el Señor te bendiga y que el Señor, y usamos al Señor, pero luego dice, pero si ni siquiera me conoce como un cuadro, ¿verdad? Que he leído por ahí que dice, me llama Señor y no me obedece, me llama Padre y, ¿sí lo ha leído? ¿Sí?
Me dice Dios y no me temes. Algo así va el cuadrito, no lo traigo, pero me recordé. Y todos, próspero año nuevo. Y todos queremos un año en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo anhelo, amados, yo oro para que usted y yo tengamos un año de bendición de Dios. Que no sea solamente una frase que hemos puesto, Happy New Year, yeah. Que no sea una frase tan pisoteada, tan repetitiva, que no sea un cliché más. No, sino que nosotros como hijos de Dios podamos en verdad caminar en un año completo de bendición de Dios, que Él hable día tras día sobre nuestras vidas y que lo sobrenatural ocurra en nuestras vidas, amados hermanos. Que sea un año en verdad de bendición. Que no sea solamente la frase para darle el abrazo y Dios te bendiga, feliz año nuevo. No, que en verdad usted pueda vivir un año feliz en Dios, un año de gozo en Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Entonces, ¿cómo podemos saber que le estamos dando a Dios el primer lugar en nuestro corazón? Génesis 1:3 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¿Cómo puedo saber yo si le he dado el primer lugar a Dios en mi corazón? Si lo he puesto a Él desde el principio. ¿Cómo puedo saber yo? Y la Biblia dice que cuando el ángel le habló a María, le dijo: el Espíritu Santo te cubrirá. La sombra del Altísimo te cubrirá. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¿Qué es eso? ¿Qué es el hecho de que el Espíritu Santo se paseaba sobre las aguas? El Espíritu Santo iba a venir sobre María con poder, y el poder del Altísimo, le dice, te cubrirá con su sombra. Y en el Salmo 91 le dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Eso es intimidad con Dios. ¿Cómo sé yo que le he dado el primer lugar a Dios? No simplemente porque yo se lo digo a usted, no, porque a usted lo puedo engañar y usted me puede engañar a mí. Usted me puede decir: no, si yo le he dado a Dios el primer lugar. ¿Cómo me comprueba? ¿Cómo le compruebo? La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. A María le dijo que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Eso es intimidad con Dios. Tener una vida de intimidad con Dios, tener tiempos a solas con Dios, tener tiempos apartados con Dios, como el esposo y la esposa. ¿Cómo la esposa sabe que tiene el primer lugar en el corazón de su esposo? ¿Acaso no es porque pasa tiempo con ella? ¿No es porque le da de su tiempo? ¿No es porque la hace sentir que ella es lo más especial que hay? ¿Acaso no es porque valora la compañía de la esposa o viceversa? ¿No es acaso por la intimidad que comparten? También con el Señor, amados hermanos, si lo nuestro con Dios es una relación,
Lo nuestro con Dios no es un pasatiempo, no es un amuleto mágico, no el venir aquí y decir abracadabra y ahora me sale. No, no, es venir y pasar intimidad con Él. Es salir de aquí y poder allá también en lo secreto, en lo oculto, pasar tiempo con Él. ¿O no se pasa mejor intimidad con la esposa en lo secreto, esposos? ¿Oh? Al que entendió, bueno, y si no en casa se lo explica. Es en lo íntimo, es a solas. Si tienes baby, pues ni modo, ¿verdad? Te amolaste hasta que crezcan. Pero pueden pasar tiempo de intimidad también. Ve, el bebé se durmió, veamos una movie, esto. Cuando no hay babies, pues qué movie, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo saber que le estoy dando a Dios el primer lugar en mi corazón? Yo me voy a hablar a mí mismo y si usted gusta, tome la palabra para usted también. Porque Dios quiere bendecirle todo este año. Pero Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Y lo primero que yo veo es que Él quiere intimar con nosotros. Quiere una vida íntima, aquí y afuera. Aquí y en casa. Tener intimidad con Él. Porque aquí yo puedo alabar a Dios, pero ¿qué tal allá afuera? ¿Qué tal allá cuando ninguno de nosotros nos estamos viendo? ¿Qué tal allá? Allá también Dios quiere intimar contigo. Allá también Dios quiere ser el número uno en tu corazón. Porque aquí, estando aquí, Dios es el número uno para todos, hermanos. ¿Sí o no? El que no diga que sí, arrepiéntete, hermano. Porque estando aquí, amados hermanos, no es fácil alabar al Señor, no es fácil intimar con Él, no es fácil cuando todos estamos en el mismo espíritu, cuando todos entramos a la adoración. ¿Acaso no es fácil abrirnos como la rosa a los rayos del sol a la presencia de Dios? ¿No es fácil abrir nuestro corazón e intimar con Él y quedar tendidos aquí en frente del altar y decirle cuánto te amo? El día de hoy estuvo precioso. Le dijimos a Dios cuánto lo amábamos, estuvimos percibiendo el amor de Dios, cuánto Él nos ama. Pero ¿será que Dios solamente quiere intimar aquí con nosotros? No, Él quiere intimar con nosotros también, allá, hermanos. Porque Él quiere el primer lugar. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Entonces Dios dijo. Solo número uno es intimidad. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Luego mete en problemas. Pregúntele a su vecino, ¿cómo está tu intimidad con Dios? No espere que le responda, solo pregúntele y voltee a verme a mí, por favor. Si este año, amado hermano, si en este nuevo comienzo usted y yo queremos caminar bajo la bendición de Dios, tenemos que tener intimidad con Dios. Aquel que dice, yo he puesto al Señor en primer lugar, Dios es en mi principio, Él es el primero, es porque tiene intimidad con Él. Es porque pasa momentos a solas con Él. Pero ¿cómo se manifestará eso? ¿Cómo se va a manifestar eso al público? Porque va a ser evidente, amados. Eso es evidente. Yo no puedo decir que tengo intimidad con Dios y conozco a Dios y no se haga público, porque lo que tú haces en lo secreto, Él lo expondrá desde el tejado. Él lo expone en público. Lo que tú y yo hagamos en lo secreto saldrá a luz, porque no hay nada que se haga en lo secreto.
ni la intimidad con Dios. Dios va a exponer tu intimidad con Él para que Él sea glorificado y para que tú seas honrado, para que seas un ejemplo a otros. Pero ¿cómo se dará a conocer? Y es tremendo, amados. Y este es el segundo punto, y son 4. Segundo punto: ¿cómo se dará a conocer que yo he puesto en primer lugar a Dios? Número 1, porque tengo intimidad con Él. Pero ¿cómo se dará a conocer la intimidad? En público. En Lucas capítulo 1, verso 34-35, dice que María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque recuerde, el ángel está diciendo: tú vas a quedar encinta. O sea, Dios va a hacer algo contigo en lo secreto. En la intimidad Dios te va a visitar, pero se va a notar, María. Le está diciendo: el Espíritu Santo viene y te va a cubrir. Pero la intimidad no se queda en la intimidad, María. Lo que Dios va a hacer contigo en lo secreto y lo que tú vas a hacer con Dios en lo secreto, Él lo va a exponer en público y va a quedar al descubierto, María. Y María le dice: ¿y cómo va a ser esto? El ángel le dijo en el verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra. Y le dice al final: por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, el ángel le está diciendo: de tu intimidad con Él, María, iglesia, de tu intimidad con Él, el fruto que nacerá de ti, que será expuesto, será santo. Le dice: el niño que nacerá de ti será santo. El fruto que nazca de ti, amado hermano, y de mí, si tenemos intimidad con Dios, lo que nacerá será un fruto de santidad para Dios, de vivir para Dios, de guardarnos para Dios. El fruto que nacerá de la intimidad con Dios es la santidad. Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 15 y 17 dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos. Y mire, en toda vuestra manera de vivir se va a reflejar, hermano, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocas como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, según lo que hacemos, amados hermanos, en lo secreto, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, si yo digo que he puesto a Dios como el primero en mi vida, el fruto de la intimidad de ese tiempo será santidad a Jehová. Mi conducta dentro y fuera de estas 4 paredes debe ser una conducta que honre la santidad de Dios, porque Él es santo, yo tengo que también ser santo. Mi conducta aquí y afuera tiene que reflejar honra al Rey, a quien digo que tiene el primer lugar en mi vida. Fruto de santidad. Una conducta que honre a mi Rey, a su Rey, a su Señor. Una conducta que honre a mi Señor. El fruto de santidad. ¿Cómo sé que he puesto a Dios como primer lugar en mi corazón? Número 3, Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva o la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Qué tremendo, hermano. Número 3, recibiendo la palabra por medio del mensajero, el ángel del Señor. María escuchó la voz del ángel, vio al ángel y el ángel le dijo: hey, tú vas a quedar embarazada, van a nacer de ti un niño y lo que nazca será santo. Dios hará esto contigo. María le dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero no era la palabra del ángel. Él era solo un mensajero. Él era solo un mensajero, amado hermano. Pero la condición de María reflejaba la intimidad que ella tenía. Y ella dijo: hágase conmigo, con la sierva del Señor, con la esclava del Señor. ¿Se acuerda, esclavos por amor? Con la esclava del Señor, conforme a tu palabra, le dijo al mensajero. Y dice que el ángel en ese momento se fue. Interesante, amados hermanos, porque cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 2, no lo voy a llevar allá, pero en el capítulo 2 y creo que hasta el capítulo 3 a mediados, Jesús en la revelación que le da a Juan le dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en la Odisea, y son 7 iglesias. ¿Sí ha leído esa porción de la Biblia? Jesús, hablando con Juan, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en la Odisea. ¿Será que Jesús no podía haberle hablado a ese ángel que él estaba enviando el mensaje? Si envió a Gabriel. ¿O será que no se estaba refiriendo a ángeles como Gabriel, como Miguel? No se estaba refiriendo a ángeles como ellos. ¿Sabe que Jesús llamó ángeles a los ministros? Pero porque somos mensajeros de Dios. Mi mensaje no es mi mensaje, lo que yo le transmito es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es la palabra de Dios para usted, entonces dígale como María: hágase conmigo, Señor, conforme a tu palabra. Yo te pongo en primer lugar y dale, envíame las bendiciones. Habla, Señor, sobre mi vida. Habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu sierva escucha. Si adopta esa actitud, interesante, María le dijo: hágase conforme a tu palabra, pero no es la palabra del ángel. Ese fue un mensajero. Lo que le predico, lo que los ministros predicamos, no es nuestra palabra, amados hermanos, y lo que queremos es verlo a usted bendecido, y el mensaje de Dios es para bendecir su vida, es para prosperar su vida, es para que su inicio de año nuevo, de una nueva oportunidad, pueda escribir una nueva película, una nueva historia, una nueva aventura, nuevas experiencias con Dios, viendo la gloria de Dios, escuchando que Dios habla sobre su vida y su familia es ordenada, su vida es ordenada, el vacío son llenados y las tinieblas huyen de su vida. Pensé que se iba a emocionar más. Número 3, recibe el mensaje. Personas que reciben el mensaje. Y número 4, ¿cómo sé que he puesto a Dios en el primer lugar? Lucas capítulo 1 verso 44 dice: porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Esta es Elizabeth platicando con María. Las dos estaban encinta, ambas por obra del Espíritu Santo, pero una con colaboración del esposo. Hay algún Zacarías aquí que tiene que escuchar esto. Este es el año que Dios dará a luz. Este es el año de bendición. Hubo una que por el Espíritu Santo mismo quedó, ¿verdad? Otra, claro, con la ayuda del Espíritu Santo o por obra del Espíritu Santo, pero con ayuda de Zacarías. Así es que Zacarías, vamos, candela, muchachos, avivamiento, hay que dar a luz.
Pero lo interesante, número 4, amados hermanos, ¿cómo sé yo que le he dado el primer lugar en mi vida a Dios? O que por lo menos estoy tratando de luchar para que Él ocupe el primer lugar en mi corazón. Y es que el resultado, amados hermanos, de esa conversación, de esa unión, de esa comunión que hubo entre María y Elizabeth, dice que cuando María llegó y saludó a Elizabeth, le dice a Elizabeth, wow, cuando tu voz llegó a mis oídos, el nene que traigo aquí brincó de gozo. ¿Qué significa eso? El resultado de la comunión entre ellas, al escuchar sus voces la una con la otra, lo que hubo fue gozo, bendición. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en discordia, en armonía. En armonía. Dice que Elizabeth escuchó la voz de María y que el bebé dentro de ella, Little John jumped. Little John dijo, that's my Lord right there. Ese es mi Señor ahí. Una comunión entre ellas, amados hermanos, porque tenían intimidad con Dios. Habían puesto a Dios en primer lugar. Habían recibido el mensaje por el ángel. Zacarías lo recibió de un ángel, de un mensajero. ¿Sí? ¿Qué más dice? Vivían en santidad, o sea, su conducta adentro y afuera era una conducta de honra para el Señor. Tenían intimidad. Y cuando estas dos mujeres que tenían a Dios en primer lugar convivían, había gozo, había bendición. Y la Biblia dice que eso es lo que Dios busca para su pueblo. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. En armonía. Si cuando yo, hermano, me voy a poner el saco yo, si cuando yo llego a convivir con usted o tengo una cercanía a su vida y usted no brinca de gozo o no siente gozo en su corazón y termina con un desorden en su mente, espíritu, con un vacío en su corazón y sintiéndose confundido en tinieblas, hay algo mal en mí. Hay algo mal en mí. Porque yo tengo a dos mujeres aquí que estaban en armonía una con la otra, y cuando se juntaron y escucharon las palabras unas con la otra, dice que en ellas hubo gozo, hubo alegría. Y Dios dice, en mi pueblo yo quiero que haya armonía, que habiten juntos, que haya paz, que haya gozo, que haya amor. Porque se va a reflejar si hay o no hay intimidad, amados hermanos. Cuando le he dado a Dios el primer lugar en mi corazón, se va a reflejar. Y Dios quiere ser el principio. Van 2 días del año. Hemos despedido un año viejo. Pero tal vez solamente lo hemos hecho con la boca. Pero la misma actitud que teníamos antes, la hemos cargado hasta este lado de la nueva oportunidad. Albert Einstein dijo en una ocasión la definición de insanity, de locura.
Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar diferentes resultados. Dios no quiere que tengas los mismos resultados, amados. Dios no quiere que tengamos los mismos resultados. Dios quiere que tengamos resultados que vienen del cielo. Que cuando lo ponemos a Él en primer lugar, Él va a tener que hablar, porque Él se ha comprometido. Él ha dicho, en el principio yo creé, y Él quiere crear tu futuro, crear tu destino. De hecho, Él ya lo tiene, planes de bien y no de mal. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos no son tus caminos. Dios ya tiene un plan preparado y diseñado para nosotros, pero nosotros tenemos que darle a Él el primer lugar para que eso se manifieste. Y no se va a manifestar si Él no tiene el primer lugar en nuestras vidas. En el principio del 2022, en el 22-23 pusimos a Dios en el primer lugar. Dios es el primero. Dios debe ser el primero, amados hermanos, porque Dios quiere hablar sobre tu vida. Dios quiere hablar, Dios quiere rugir como león para que todo aquello que parece que está muerto tome vida. Para que todo aquello que parece que perdiste el año pasado sea recuperado. Que todo aquello que parece que el enemigo quiso robar, que la langosta se quiso comer, oh my goodness, tome vida en este año. ¿Por qué? Porque el Dios, el dador de la vida, va a hablar vida a tu ser, y todo a tu alrededor tiene que tomar vida. Porque cuando Él dice, hágase la luz brilla y el demonio tiembla. Cuando el Rey dice, hágase la luz, las tinieblas tienen que huir, el infierno tiene que huir, la escasez se tiene que ir, porque el Rey ha hablado, amados hermanos. Pero Él no va a hablar si no tiene el primer lugar en nuestras vidas. Él tiene que tener el primer lugar. Yo termino con esto, porque yo en verdad, después de este pensamiento, después de esta palabra, yo quiero en verdad declarar esa frase que está muy pisoteada ya, Happy New Year, pero con este conocimiento, haciendo un compromiso. Señor, ayúdame a poder tomar la decisión día a día de que tú tomes el primer lugar en mi vida. Independientemente si su vecino lo quiere o no lo quiere hacer, si su pareja lo quiere o no lo quiere hacer, si sus hijos lo quieren o no lo quiere hacer, ese no es su problema. Su problema es decirle, Señor, tú serás el primero en mi vida. Y deje que Dios se encargue de arreglar el desorden a su alrededor, porque cuando Él es el primero, dice que la tierra estaba desordenada, vacía y con tinieblas. Y si tu casa está desordenada, vacía y en tinieblas, entonces necesitas poner a Dios en primer lugar, y Él entrará y hablará. Desorden, ordénate, y tus hijos se ordenarán. Ay, va a haber un precio que pagar. Va a haber un precio que pagar. El diablo no va a querer dejártela tan fácil. Pero mayor es el que está contigo. El desorden tendrá que ordenarse, el vacío tendrá que llenarse, y la oscuridad tendrá que irse, porque mayor es el que está con nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese está contigo. El Verbo está contigo. Jesucristo está contigo, pero tendrás que pagar el precio. Si en verdad queremos vivir un año en bendición y queremos ver la mano de Dios y la bondad de Dios, tendremos que pagar el precio. Para ver las promesas de Dios,
Para ver la gloria, tienes que tener una historia, amado hermano. José no fue faraón simplemente porque de niño Dios lo puso allá. José fue faraón porque tuvo que caminar su trayectoria, tuvo que caminar su proceso. Si este año tú y yo queremos ver la gloria de Dios, tú tienes que poner, y yo tengo que poner a Dios en primer lugar en mi corazón. Y eso se va a reflejar. Y a esa persona, yo termino con esto, amados hermanos, los músicos pueden pasar, por favor. Y a esa persona que pone a Dios en primer lugar, Dios lo llama, Dios la llama bienaventurada, bienaventurado. ¿Por qué? Porque creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte de Dios. Y lo que yo le he dicho en esta tarde viene de parte de Dios. Y para usted que ha puesto a Dios en primer lugar en su vida, que le ha dicho en el principio del año 2022, Dios es el primero en mi corazón, para usted Dios empezará a hablar. Dios empezará a abrir sus labios a su favor y Él va a hablar a la bendición que lo siga, a la misericordia que la siga. Usted no tendrá que correr tras la bendición. El salmista dijo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días del año 2022 la bendición lo seguirá. El bien y la misericordia lo seguirán. Usted se va a mover para acá y Dios le va a decir: síguelo porque yo soy primero en él. Y el bien y la misericordia lo seguirán. Y usted camina para acá y porque Dios está en primer lugar en su corazón, Dios dice: ábranle más puertas. O también Dios va a decir: ciérrale esa puerta. Pero como Él tiene el primer lugar, aún por las puertas cerradas, usted le va a dar gloria a Dios. Porque aún eso es bendición para su vida. Aún el no de Dios es una bendición para nuestra vida. Aún el espera, aún no, es bendición para nuestra vida. Aún la puerta que Él cierra, porque Él abre puertas que nadie puede cerrar. Pero la contraparte, ¿cuál es? Que Él cierra puertas que nadie puede abrir. Aunque trate de reprender, y si ya reprendió y no se abrió, amado hermano, siga caminando y ponga a Dios en primer lugar, porque esa puerta no la cerró el diablo, la cerró Dios. Yo pensé que Él iba a celebrar más fuerte, porque el bien y la misericordia te seguirán este año 2022, dice el Señor. Escucha, iglesia, así dice el Señor: este nuevo año yo abro mi boca para ti. Y en el principio, cuando yo abrí mi boca, hice lo que no existía. Y los planes que tú no tienes, yo tengo para ti, y eso será una realidad. Pero manténme en primer lugar en tu corazón, porque Dios hablará. Dios dirá: hágase la luz. Y la luz sobre tu vida vendrá. Y los demonios huirán. Y la gloria de Dios vendrá. Pero aguanta el proceso, porque de que pasará, pasará, amado hermano. Ahora sí, yo quiero desearles un feliz, próspero, bendecido año nuevo en el nombre del Señor.